Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo desde la ciudad santa de Jerusalén, desde la Tierra Santa. Hoy es un vídeo muy especial porque voy a estar hablando de la biografía de uno de los grandes rabinos sefardíes, uno de los grandes cabalistas de las últimas generaciones. Hago referencia al gran Sadik, el santo Rabbi Jacob Abu Hatzera, alaba Shalom, la paz sea con él, uno de los grandes rabinos de Marruecos. Fue el abuelo del Baba Sali, el abuelo de Rabbi Israel. El Rabbi Yaakov es un cabalista muy especial. Son muchas las historias de milagros, de historias realmente increíbles que se cuentan sobre la vida de este hombre. A mí personalmente es un cabalista muy especial, muy cercano a mi Neshama. Yo ya les conté en algún vídeo anterior un incidente que me ocurrió hace unos años donde Rabbi Yaakov, el alma, el espíritu de Rabbi Yaakov Hatzera se me apareció. Lo pude ver con mis propios ojos físicamente y toda una historia. Yo hice un vídeo donde yo conté algunos detalles, no todos, pero sí algunos detalles de cómo fue ese incidente. Y la verdad que también estuvo relacionado con una serie de vídeos que yo estuve haciendo ya hace como 4 o 5 años de eso, donde yo hice una serie de vídeos sobre la vida de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, y la verdad que pasaron cosas increíbles en esos días porque eh, fue muy especial. Recuerdo que hasta en un vídeo estaba filmando y mientras hablaba de Rabbi Yaakov comenzaron a aparecer frente a la cámara esferas, y yo no me percaté, por supuesto, porque yo estaba contando la biografía de Rabbi Yaakov, pero detrás de mí habían esferas de luz que estaban moviéndose y la cámara las captó. Luego después, cuando yo estaba editando el vídeo, vi aquello y claro, yo sé que esos son espíritus. Los espíritus se manifiestan de diferentes formas y una de ellas como esferas de luz. Y yo pensé que, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Publico el vídeo o lo repito? Y pensé que nadie se iba a percatar, así que publiqué el vídeo. Y recuerdo que apenas que se publicó el vídeo, algunas personas empezaron a poner comentarios y decían, ¿qué es eso que hay detrás de ti moviéndose? Y la gente supo que que son espíritus, porque hay gente que sabe. Entonces se veían unas esferas de luz justo moviéndose detrás mío, que no era el reflejo del sol, no. Se veía claramente como unas esferas estaban moviéndose y todo justo a mis espaldas mientras yo contaba las historias milagrosas de la Vir Yaakov. Yo cuando hablo de la Vir Yaakov me emociono porque les decía, es una Neshama muy especial y muy cercana a mí. Muchas cosas me pasaron. La familia Bujatzera también es una familia muy especial para todo el pueblo judío. Rabbi Israel Abujatzera Baba Sali. Tengo el mérito de conocer a los nietos del Baba Sali, de conocer miembros de su familia aquí en Jerusalén, de estar con ellos en las tefilot, en los rezos, compartir, de haber recibido bendiciones de ellos. Entonces, bueno, cuando hablo de la Vir Yaakov, mucho más especial. Es realmente, como le decía, uno de esos cabalistas grandes de verdad, una neshama de muy grande, al punto que se le considera un santo, porque las historias de las cosas que hizo este hombre, de cómo podía levantar hasta muertos, curaciones, es increíble, pero es todo gracias al zehut o al mérito, por supuesto, toda la gloria, toda la alabanza va para Kadosh Baruj Hu, y a la vida de santidad que llevaba el Abir Jacob. Ya voy a entrar en detalle y les voy a ir contando un poco de su biografía, ¿no? Pero estoy introduciendo un poco para que sepan quién es el Abir Jacob, uno de esos grandes cabalistas sabios de la Torá. Vivió toda su vida en santidad. Él es un rabino marroquí que nació en la ciudad de Tafilalt, en Marruecos, en el año 1807 y falleció en la ciudad de Dimanur, en Egipto, en el año 1880, mientras hacía un peregrinaje hacia la Tierra Santa, hacia Israel, y falleció antes de poder completar
su deseo de venir a vivir a la Tierra Santa, como es el anhelo de por muchos tiempos el pueblo de Israel, de los grandes sabios. Y les decía, son muchas las cosas que se cuentan de este hombre. Venía de una dinastía de cabalistas. Su padre era cabalista, su abuelo era cabalista. Venían de la dinastía del rabino Shmuel Abu Hatzera. Rabbi Shmuel Abu Hatzera era discípulo directo de Rabbi Jaim Vital en Siria, en Damasco. Y desde Damasco, Siria, eventualmente se mudaron a Marruecos. Y allí, bueno, la familia Abu Hatzera se convirtió en, o hasta el día de hoy, es una de las grandes familias de cabalistas, de sabios judíos. Toda esa familia son gente dedicada a la Torá, a la Kabbalah, gente santa. Es una de las grandes familias de renombre, de gran dinastía dentro de nosotros los judíos y dentro de la familia sefaradíes, por supuesto. Hablando un poquito sobre esta familia o específicamente sobre Rabbi Jacob Abu Hatzera, ya les decía, él nació en el año 1807 en la ciudad de Tafilalt, Marruecos. Hay todo un incidente de cómo es el nacimiento de la Bir Jacob. A Bir Jacob es el nombre que se le da luego como eh, una especie de apelativo, ¿no? Sobre la grandeza de este hombre. Su padre se llamaba Rabbi Mas'ud Abu Hatzera. Rabbi Mas'ud, también otro gran cabalista, un hombre santo, también muchas historias de milagros. Y hay toda una historia de cómo fue el nacimiento de Rabbi Jacob. Se nos cuenta de que Rabbi Masud tuvo un sueño y en ese sueño le revelaron que tanto él como su esposa tenían que prepararse porque iban a tener un niño. Y ese niño no iba a ser como cualquiera, sino que sería un niño muy especial que iluminaría a todo el pueblo de Israel. Entonces, que era un niño que iba a ser muy, muy especial, muy santo. Y así fue como nace Rabbi Jacob. Y desde pequeño, por supuesto, al nacer en una familia de místicos, de cabalistas, de hombres santos dedicados a la Torá, pues desde jovencito lo separan de todo, lo preparan. eh, Fíjense que hay historias de la familia Bujatzera de cómo a los niños no lo dejaba que todo el mundo lo tocase. Gente que no fuese devota, piadosa de la Torá, no dejaban que tocasen a los niños. Desde pequeños les recitaban palabras de la Torá para que estuviese en un ambiente de la Kedushá. Y así fue como se le fue educando al joven Jacob Bujatzera las palabras de la Torá, Kabot Hamim, el honor a los sabios, la devoción y por supuesto nacer en una familia de cabalistas. La Kabbalah también llegó a esta familia, a esta dinastía, que ya les decía, el patriarca de esta familia, de la familia Abujatzera, era el rabino Shemuel o Shmuel Abujatzera, que era discípulo directo de Rabbi Jaim Vital en Siria, en Damasco. El apellido original de esta familia no era Abujatzera, sino que al parecer era Elbas. Elbas es un apellido muy importante entre los rabinos marroquíes. Y la historia de cómo se le cambió el nombre de Elbas a Abujatzera se ha escrito en muchos libros, pero yo tuve el mérito también de que esa historia me la contase personalmente el rabino Eli Abadi, mientras yo me encontraba pasando Shabbat en Dubái, en los Emiratos Árabes. Yo pasé Shabbat con el rabino Eli Abadi, que es el rabino principal de la sinagoga Sharei Mizrah, que por muchos años fue rabino también de la sinagoga Edmond Safra en Nueva York, en los Estados Unidos. Y Rabino Abadi me contó de cómo un miembro de la familia Abujatzera le contó el incidente de cómo fue ese cambio de nombre, de cómo de llamarse Elbas, luego se llamaba la familia Abujatzera. ¿Qué significa Abujatzera? En una palabra árabe, Abu Hasira, que significa padre de la alfombra. ¿Por qué? Porque hay toda una historia de cómo Rabbi Shmuel, que era alguien no solamente dedicado a la Torá, a la Kabbalah, sino que también, por supuesto, envuelto en las cosas de la comunidad, recaudaba fondos para la comunidad judía en aquella época muy pobre. Estamos hablando de los años final de los 1500, principio de los 1600, tal vez 1600, porque Rabbi Jaim Vital falleció en el año 1620, por esas fechas. Y el rabino Shmuel tenía que hacer un viaje a la a Constantinopla, lo que es Turquía hoy, o Estambul hoy en Turquía. Y
Él no tenía dinero para el pasaje, fue a ver a un barco que salía, no le quisieron, él dijo, mira, yo puedo trabajar para que así pagar el pasaje. El capitán lo rechazó, ni lo despreció. Y se cuenta que cuando el barco estuvo a punto de zarpar, el rabino Shmuel, un gran cabalista experto en cábala Maasit también, sacó una alfombra, la tendió sobre el agua, se sentó, sacó un libro y empezó a leer de ese libro. ¿Qué libro era? ¿Qué es lo que estaba leyendo? ¿Estaba haciendo mantras? No sé, no se sabe, pero la alfombra estuvo flotando en el agua y empezó a desplazarse. Mientras el barco andaba, la alfombra empezó a desplazarse sobre el agua y siguiendo el barco. Cuando la gente vio aquello, se asombró e invitaron al rabino luego a subir al barco. El capitán se disculpó y bueno, le trataron con mucho honor. Hay diferentes historias porque se dicen que él no aceptó subir al barco, sino de que siguió simplemente al barco hasta que llegaron a Constantinopla y luego ahí se escabulló por el puerto de la ciudad y como que nadie se enterase de aquello porque tampoco quería traer fama ninguna. Entonces, pero bueno, básicamente es la historia de cómo con este incidente de la alfombra se hizo popular porque entre los judíos en Constantinopla, que hoy es Estambul, pero en aquella época no se llamaba, no se llamaba así, em, o tenía un nombre diferente, algo así. Porque pensándolo bien, sí, Estambul cae en el año 1400, me parece, 1455. No recuerdo si ya le habían cambiado el nombre o no, lo cambiaron luego. En resumen, se hace popular por el incidente de la alfombra y por eso es que de llamarse Elbas se le empezó a conocer como Abu Hasira, que en árabe es padre de la alfombra, que en hebreo tiene, se conoce como Abi Amahatzalot, pero en realidad se llama Abu Hasira. En resumen, esto es un poquito de cómo es ese cambio de ese apellido, pero volviendo un poco a la biografía de la Bir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, les decía que, bueno, él desde joven también recibe esa educación especial en santidad, en Kedushá, dedicado al estudio de la Torá, siguiendo el paso de su familia, que eran una dinastía de rabinos y cabalistas. Cuando joven lo nombran rabino, y eventualmente se hace juez, Dayan de la comunidad judía de Marruecos. Y eventualmente cuando fallece Rabbi Masud, el rabino Jacob Abu Hatzera es elegido como el rabino principal de la ciudad de Tafilalt y eventualmente se convierte en el rabino principal de todo Marruecos y el norte de África. Él se dedicaba a visitar las diferentes comunidades judías, no solamente en Marruecos, sino también en Tunisia, Argelia, o sea, por todas estas ciudades del norte de África. Su fama creció con el tiempo porque también los milagros que comenzó a hacer este hombre. Luego también él escribió libros, aunque en realidad sus libros no fueron publicados mientras él vivía, sino que él prohibió que se publicasen sus escritos hasta después de la muerte. Le dijo a su hijo que los libros de él tenían que publicarse en Jerusalén, pero que no podían publicarlos mientras él estuviese vivo, que una vez que él muriese y subiese y fuese el mundo espiritual, al cielo, el mundo de las energías, y él recibiese digamos que aprobación de Dios, que Dios estaba contento con lo que él había escrito, que entonces él iba a venir en un sueño y le iba a decir a su hijo si podía publicar los libros o no. Si no podía, que los descartase, pero si en el cielo aprobaban lo que él había escrito, entonces que debía publicar los libros. Y así pasó. Después de la muerte de David y Jacob, se le apareció en un sueño al hijo y le dijo, puedes publicar los libros. Contando un poquito más sobre la vida de David y Jacob, bueno, ¿qué les puedo decir? Un hombre que vivía en santidad total, total, porque eso es algo muy importante. Este fue un gran cabalista, de una familia de cabalistas, de una dinastía de sabios, y estamos viendo aquí una diferencia muy importante para que ustedes entiendan cómo funciona el mundo judío. Están la gente que estudia la Kabbalah de forma intelectual, de forma teórica, o sea, la gente de la universidad, pero esos no son cabalistas, son intelectuales. Y está la gente que, además de estudiar, vive esa espiritualidad, porque es un místico. Entonces, el que vive la espiritualidad no solamente está buscando conocimiento,
ni está siguiendo esto porque quiera, eh, no sé, mejorar su vida y ser feliz y, no sé, estar bien y hacerse un sabio. No, está buscando santidad, Kedushá. Cuando la persona vive en Kedushá, está llegando al nivel de los ángeles, al nivel de los malajim. Ese es el camino que siguió el Abir Yaakov, como todos los cabalistas, que además de rabinos, vivían esta forma de vida porque eran místicos, no intelectuales solo, eran místicos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora les voy a contar algunas de las cosas que hacía el Abir Yaakov, que la gente normal, o la gente normal no, la gente común, se escandalizaría porque no entendería las cosas que hacía ese hombre, porque son cosas de un místico, de una persona que busca santidad. Dice la Torá que Hashem dice, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Entonces, cualquiera que lea las biografías de los santos, en cualquier tradición espiritual, va a ver que no eran solo gente que tenía conocimiento intelectual, no, hacían cosas, vivían de una manera que no era la gente común. Entonces, en el caso de la Biblia Jacob, sabemos que hacía ayunos, y no ayunos cualquiera, hacía ayuno, un tipo de ayuno que se llama Ta'anit Hafsakah, gente que ayuna de Shabbat a Shabbat, solamente come una vez a a la semana durante el día de Shabbat. O sea, comían el día de Shabbat y luego no comían ni probaban más nada, ni comer ni beber nada, hasta que cayese el próximo Shabbat. Y así él vivió por largos periodos de su vida. Eso es una cosa que, claro, no es de golpe, sino que poco a poco la persona se va entrenando, alcanza un nivel de santidad que se aleja completamente de todo lo mundano, de todo lo físico. El Abir Yaakov era tal la grandeza que tenía que él se encerraba en su casa, tenía un cuarto especial donde él hacía retiros espirituales y él se apartaba por periodos de meses, incluso a veces de años. Hubo una ocasión donde hizo un retiro de 8 años encerrado completamente en una habitación donde nadie podía verlo, nadie hablaba con él. En otra ocasión se encerró con un rabino muy importante, no recuerdo el nombre ahora, también otro santo de Marruecos, y estuvieron ahí solamente estudiando Kabbalah, haciendo meditaciones, ayunos en pureza y santidad. Solamente le pasaban la comida por debajo de la puerta, un poquito de comida, eso es todo. Escuchen esto, imagínense una mujer que esté casada con un hombre así y que no lo pueda ver por 8 años encerrado en su casa y que después de los 8 años, cuando salió de ahí, de ese retiro espiritual, un malaj, un hombre con un nivel de santidad que podía leer la vida completamente de una persona. Alguien que se parase frente a la Virgen Jacob, te podía decir todo lo que habías hecho desde el momento de nacer hasta ese instante. Te podía decir tus reencarnaciones de las vidas pasadas, te podía leer el rostro, sabía los espíritus que estaban contigo, sabía los pecados que habías hecho, todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que aquel que se acerque a la espiritualidad, a un místico, hay un momento en que tienes que alejarte de la gente. Ningún místico alcanza un nivel de santidad muy elevado si todo el tiempo está rodeado de gente, constantemente. Tendrá conocimientos y cosas, pero no, todo el mundo sabe que la santidad es separación. En el templo estaba el Kodesh HaKodashim, solamente se entraba una vez al año. Nadie, no todo el mundo entraba, solamente el Kohen Gadol, y tenía que purificarse. Los místicos lo saben, por eso, por ejemplo, los monjes se encierran en monasterios o se van en cuevas a las montañas, allá en los místicos del Tíbet, por ejemplo. O sea, todo el mundo sabe que para lograr un nivel alto, alto de verdad, tienes que apartarte de la gente y de todo lo mundano, de toda distracción, es solo en pureza, en santidad y en rezo. Los mismos esenios, por ejemplo, se fueron al desierto, estaban apartados de todo. El profeta Elías también se iba así. Entonces, bueno, en este caso tenemos un cabalista. Esto no es todo el mundo, ni todos los cabalistas hacían esto. Estamos hablando que la Villa Jacob no es cualquier cabalista. Un hombre de una santidad tremenda. Estuvo, les decía, 8 años apartado de todo. Y esto es los retiros más fuertes que hacía, porque él normalmente también podía hacer retiros de unas semanas, meses, o sea, menos tiempo, pero aún así, meses encerrado en una habitación y nadie lo podía ver, nadie podía hablar con él, todo el tiempo haciendo rezo. Hubo una ocasión donde dicen que se encerró en uno de esos retiros espirituales y creo que entró con otro gran cabalista, otra vez, no me acuerdo el nombre de este rabino ahora, el rabino Yihye, no me acuerdo bien.
y hubo alguien que miró por una rendija de la puerta y cuando miró vio que el rabí Jacob estaba tendido en el suelo y el otro rabino también estaba tendido en el suelo, uno al lado del otro, y sus cuerpos estaban ahí, pero sus almas no estaban. O sea, la Neshama había salido del cuerpo y, eso, y se pasaron así, no sé cuánto tiempo, cuántos días, como cuerpos inertes así, y el alma se había ido por los mundos espirituales a estudiar secretos y misterios espirituales. Ahí hay historias, yo conozco historias de grandes místicos en Egipto, por ejemplo, que cuando entraban como en una especie de trance, caían y podían estar semanas en un mismo lugar sin moverse así, y cuando despertaban era como perdido de que, o sea, habían regresado como de algún viaje espiritual, de misterios, y esto es algo parecido a lo que hacía el Abir Yaakov. Este hombre tenía un nivel de santidad tan grande que les decía, son muchas las historias de milagros, gente que venía a verlo, gente enferma, y nada más de recibir la bendición de ese hombre, la gente se curaba. Madres que no podían tener hijos iban a verlo y él con mandarle la bendición, a veces sin ni siquiera ir al lugar, solamente desde lejos, decía, quiero que bendiga a mi hijo, y él decía, le bendecía, y las mujeres quedaban embarazadas, por ejemplo. Recuerdo una historia de una madre, eso fue en uno de los viajes que hacía la Virgen Jacob, porque él viajaba mucho por todo Marruecos, en las diferentes comunidades, en Fez, Mogador, Rabat, Tafilá, por donde quiera él andaba, diferentes comunidades, fortaleciendo las comunidades. Y hubo una de esas visitas donde vino una mujer que tenía un hijo inválido. Y esa mujer era muy pobre, era viuda, tenía que cargar, ya el muchacho estaba grande, inválido, no caminaba. La mujer estaba obstinada de vivir, ya no quería más de la vida porque no era fácil poder criar ese niño sola, a su hijo, muy pobre. Ustedes, no sé, imagínense en aquella época, los 1800 Marruecos, muy pobre. No sé, la gente que sepa de Marruecos, que sea de Marruecos, sabrá lo que estoy diciendo. Mucha pobreza en aquellos tiempos. No es como hoy que hay tecnología y demás. Y esa mujer fue a ver a la Vir Yaakov y le dijo, ya no puedo más. O me mato yo o mato a mi hijo. Pero no quiero, quiero que se muera, no quiero vivir viviendo. Esa mujer está obstinada de la vida y de todo. El Abir Yaakov se compadeció de esta mujer y le dijo, no digas eso, no desees eso. Y le dijo, Besrat Hashem, con el favor de Kadosh Baruj Hu, tu vida va a cambiar. Y el Abir Yaakov le dijo, tráigame el niño. Lo trajeron otro día en como una silla de rueda, algo así, y lo llevaron hasta donde estaba él. El Abir Yaakov vio al niño, lo tomó de la mano y le dijo, levántate. Y el muchacho se levantó y empezó a andar, así. Era un hombre que tenía una capacidad increíble. Gente inválida, paralítica, se levantaba. Hay historias donde también él veía el mundo espiritual constantemente, las almas de los sadiquín, venían a verlo cabalistas muertos, almas de grandes cabalistas, a decirles secretos. Se le apareció el profeta Elías, que esa es la revelación más grande que puede aspirar un cabalista, que venga el profeta Elías a contarte misterios espirituales. En épocas de hambrunas aparecía sacos de comida por su casa. Un hombre misterioso que aparecía como un burro le dejaba comida. Claro, la gente sabía que eran como apariciones de espíritus, ángeles que se materializaban. Hay una historia de cómo en una ocasión también él fue en una de estas ciudades, no recuerdo si fue en Marruecos o en Argelia, cerca, que hubo un muchacho judío que estuvo envuelto como en un problema con otra persona que era musulmán, el otro muchacho. Perdón, la historia fue de esta manera. Cambio la historia. Ahora, haciendo memoria bien. Había un problema y hubo un muerto en una ciudad. Eran tres musulmanes ahí, saben que estas son ciudades musulmanas. Estaban buscando a quién echarle la culpa. Y había un muchacho judío que estaba pasando por allí. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Al judío. Como siempre, todo lo paga el judío. La culpa de esto, la culpa de todo, el cambio climático. Hay que buscar un culpable. Hay que echarle la culpa a los judíos. Y bueno, agarrar a un pobre muchacho y le echan la culpa y le van a condenar a muerte. Porque otra vez, primeramente, cuando hay un muerto, la cosa es grave. Pero además, si el muerto es musulmán,
y dicen que el que lo mató fue un judío, esa persona está inmediatamente sentenciada a muerte. Es como hoy, por ejemplo, recientemente, las que están siguiendo las noticias sabrán, por ejemplo, en Irán, que si hay un problema entre dos musulmanes y uno mata a otro, puede ser que, bueno, le hagan un juicio quizás si paga una fianza, no sé, llegue a un arreglo con la familia, puede ser que lo pongan en la cárcel un tiempo, pero puede ser que no lo condenen a muerte. Si un musulmán mata a un judío, no pasa nada, pero si un judío está en un problema y muere el musulmán, el judío lo condena a muerte. Eso fue lo que pasó hace poco ahora en Irán, un muchacho joven que tuvo un problema, un muchacho en Irán, un jovencito, tuvo un problema con un musulmán, un asunto, fueron a los golpes, no sé cómo pasó la cosa. El asunto fue que el musulmán murió y el muchacho judío condenado a muerte. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice que si el musulmán mata al judío no pasa nada, o si pasa algo como una pena leve, pero si un judío mata a un musulmán, ahí sí está condenado. Y esto es bueno, parecido a lo que hicieron estas personas con el caso en esta historia que estoy contando, fue en los 1800, que resulta ser que da la casualidad que el mismo día en que van a hacer el juicio y condenar a muerte al muchacho, llega el Abir Yaakov a ese pueblo. Inmediatamente llaman al rabino y le cuentan lo que está pasando. Y el Abir Yaakov va a donde está celebrándose un juicio público, porque en los países árabes se celebran juicios públicos. Hoy no tanto, pero en tiempos antiguos sí. Y están allí un grupo de gente y tal, traen al muerto frente a todo el mundo y el muchacho joven llorando y bueno, acusándolo de que era culpable. Y él decía que no, que era inocente, inocente. Llega el momento en que traen testigos falsos y al final, bueno, le hacen toda una trampa al muchacho para condenarlo. Y llega el Abir Yaakov en ese momento y planta y dice, no, este muchacho es inocente. Y el asesino es esta persona. Bueno, ¿y qué prueba usted tiene? ¿Cómo usted va a probar esto? Y ocurre lo impensable. Estas son cosas que uno las cuenta y la gente va a decir, eso no puede ser. Esta historia no existe. Mire, en el mundo este pasan cada cosa que usted ni se imagina. Rabbi Yaakov llegó, hizo un tipo de rezo cabalístico y el muerto que estaba allí frente a todo el mundo se puso de pie, habló y señaló quién era el asesino, su propio asesino. Se levantó el muerto y dijo, mira, es esa persona. Todo el mundo se quedó estupefacto, asombrado, loco cuando vio aquello. Y luego de esto, el muerto volvió otra vez a su estado, o sea, ya, volvió a muerto. O sea, solamente se despertó, habló, dijo es él y volvió a estado eh, de muerte. La de Shammah se le dio permiso solamente que volviese al cuerpo momentáneamente. Eso sucede, eso es un secreto muy grande en la Cábala. No todo el mundo puede hacer eso. Y aunque tengas el libro que te dice cómo hacerlo, no a cualquiera se le da ese permiso. Tiene que ser un hombre muy santo. Por eso digo otra vez, no es solamente estudiar, es vivir esto. Y vivir santidad, como al nivel de los profetas casi. Ese es el objetivo de la gente que vive en santidad. Pero se llama Sadikim, los santos, rectos, justos. Y esto fue un incidente que ocurrió. Hay tantas otras historias. Hubo una ocasión también cuando le fueron a hacer una encerrona a la Vir Yaakov, a Rabbi Yaakov Abu Hatzera, y lo querían enemigos, gente que molesto había así, atacaban a la comunidad judía antes, raptaban a las mujeres judías, aquello era terrible, las cosas que pasaban. Y así vinieron una gente con bastones a querer golpear a la Vir Yaakov, y él estaba mayor, un viejito. Y cuando la gente vino de donde estaba él, el Abir Yaakov vino, ¿saben? Los viejitos también traen su bastón. Y él llegó, y la gente donde venía una turba de gente a golpearlo. Y el Abir Yaakov llegó, dio un golpe en el suelo, hizo así con el bastón, y nos cuenta los relatos que nos llegan hasta hoy, que apareció como una línea de fuego que se levantó. Hizo como una llama de fuego entre la Vir Yaakov y la gente que quería hacerle daño. Cuando la gente vio aquello, todo el mundo cogió miedo y salió corriendo cuando vio la santidad de este hombre. Entonces, esto es para que vean algunas historias de la vida de la Vir Yaakov, para que tengan una idea de la santidad de este hombre, que cuando él fallece, generalmente él sabía cuándo iba a morir. Eso es una cosa importante, porque a los grandes cabalistas saben cuándo van a morir, el día, la hora, todo, para que vayan preparando todo. Hay secretos aquí. Y
Se nos cuenta que cuando él fallece en Egipto, en la ciudad de Dimanur, que es donde está enterrado hasta el día de hoy, su tumba está allí, él, al cuerpo de la persona que fallece hay que prepararlo, el cuerpo se entra a una mikve, se purifica y se prepara, se envuelve con el talit, con vendas blancas, etcétera. Y se nos cuenta que cuando la gente que fue a preparar el cuerpo de David y Jacob no se atrevían a tocarlo porque era un hombre muy santo. ¿Cómo va a saber un rabino quitarle la ropa, va a prepararlo? No sé. La gente tenía miedo, estaba por respeto. Nos cuentan los testigos que estuvieron allí que el Abir Yaakov, después de muerto, se levantó, él mismo entró a la mikve y volvió el cuerpo a ponerse en posición, eh, no sé, en donde estaba, en la camilla, en el lugar donde estaba, después de muerto. Eso es algo parecido, también sabemos que lo hizo el Arisa, el Rabí Gloria, que cuando él falleció, igual, fueron a llevarlo para prepararlo y el mismo del muerto se levantó, entró a la mikvah y después se acostó. Y eso yo esa historia las he escuchado de varios rabinos, no en todo el mundo, pero sí hay varios rabinos que cuentan esas historias. Son cosas que uno nuevo no entiende. La gente normal no puede entender hasta que eso no se ve. Hoy día en la India hay un tipo de místicos ahí que no sé con qué energías trabajan esa gente, que pueden hacer que los muertos caminen. Hoy día, estoy hablando con usted en la India. Saben que en la India hay lugares eso de cremación y cosas así. Ellos trabajan con otro tipo de energía, no es esto, porque ellos trabajan también con energía de la tumá y impureza y cosas así, pero también tienen un poder que hacen que los muertos caminen. No que vuelvan a la vida y anden por ahí, no, pero sí pueden hacer que el muerto camine. También hay secretos científicos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que si queda una parte de la energía del alma, lo que sea, hay gente que sabe cómo activar eso. Pero en este caso específico estamos hablando que la Neshama vuelve y entra al cuerpo en gente extremadamente santa. Y bueno, de ahí tantas historias que están registradas de milagros que ocurrieron en la tumba de la Virgen Jacob hasta el día de hoy. Rabí Jacob Abu Hatzer, un santo muy, muy, muy grande. En Egipto hubo un tiempo en que las autoridades egipcias no dejaban que los judíos fuesen, después la tumba se restauró, está restaurada, pero como saben, ir a Egipto así, grupo de gente, a ver si quién lo hace. Hay videos por ahí que salen de algunos grupos de judíos que van y han ido a la tumba en peregrinación, pero es muy peligroso también, y más en los tiempos que corren. Entonces, es para que vean un poquito, ¿no? De la grandeza de Rabbi Jacob Abu Hatzera, un hombre, un nivel de santidad muy, muy, pero muy grande. Rabbi Jacob Abu Hatzera Alaba Shalom. Hoy día han aparecido algunos de sus libros, no todos, porque incluso hay algunos libros de él que se perdieron. Hay una historia de cómo escribió un libro una vez con los secretos de la Torá y el de Kabbalah, y en el mismo momento en que él finalizó de escribir el libro, que punto el punto final, no sé qué pasó, golpeó una vela, algo, pum, la vela cayó sobre el libro y cogió todo fuego. Y él entendió que es que los secretos espirituales que él escribió ahí no podían revelarse todavía en este mundo. Y así hay tantos misterios tremendos, tremendos. Hay historias, le decía, de exorcismos que realizó el Abir Jacob. Son muchas las historias. Su grandeza y su entrega a la comunidad judía, por supuesto, de la comunidad judía en Marruecos. Hay, son muchas las historias. Voy aquí a seleccionar algunas historias que les puedo contar. Por ejemplo, cómo él trataba también a la gente que iba a verlo. A veces trataba con firmeza, porque había veces, hay gente que se las trae, como dice el refrán, que creen que porque alguien es rabino y porque estudia cábala y que camina en santidad, puede venir cualquiera y te puede ofender y te puede decir lo que quiere y que usted tiene que no. Hay gente que está equivocada. Y hay ciertas historias de ciertos judíos que en algún momento lo fueron a ver y, ¿este quién es? Porque sé que es rabino. O creen que porque es rabino tienen que hacer todo lo que la gente diga. No, tengo un problema, tienes que resolverme el problema. Pero ¿y eso? Tiene que resolver el problema. Eso no es así. ¿Usted qué se cree? Esa falta de respeto con una persona santa, alguien que estudia Torá. Eso es un disparate. Y hay una historia de un judío que fue a ver a la Virgen Jacob. Hubieron varios incidentes como esos, que quizás no sabía muy bien ni quién era él, sabía que era un rabino, pero bueno. Y hay veces gente que quiere que cambies los dictados para que se haga lo que la gente quiere. Y le salió mal la cosa. Hubo uno que acabó muerto.
Hubo una historia también de un judío que fue a verlo también con falta de respeto. No sé cómo fue la historia. Si el hombre era dueño como de una tienda de telas, ¿sabes? Que venden telas para hacer ropas. Y no sé cómo fue la historia, que le faltó también el respeto a la Vir Yaakov y uno de los mantos que traía solo se prendió en fuego y la tienda entera se quemó. Y el hombre perdió su dinero y sus cosas, alguna gente acabaron muerta. ¿Por qué? Porque esto es serio. Vuelvo a decir, un cabalista de este nivel no es como otros rabinos, porque hay rabinos, por ejemplo, que sí, son grandes rabinos, o hay rabinos regulares que tienen sí conocimientos de Torah y por supuesto que se le da su respeto. Pero un cabalista de este nivel no es cualquiera. Hay gente que estudia Kabbalah incluso, pero al nivel de santidad de la Biblia de Jacob es diferente. Porque ir tras de la santidad no es conocimiento intelectual. Estoy contando un poco de cómo vivía este hombre, en ayuno, en plegaria, en rezo, en hacer el bien a los demás, en estudiando Torah. Fíjense, él no, en toda su vida no veía tampoco a ninguna mujer que no fuese la esposa de él. El Abir Jacob, para que vean la grandeza de este hombre. Él sus ojos los cuidaba mucho. Los judíos de Marruecos siempre llevan como una capucha, se ponían unas aquí sí, para que sus ojos no vieran nada más que no fuera esto. Porque uno de los grandes secretos de cómo hacer grandes obras, milagros, todas esas cosas, es cuidando los ojos. Lo que entra por aquí afecta el corazón, afecta esto, afecta todo. Pero el que cuida sus ojos tiene mérito de que es un hombre santo, de mucho milagro. Y el Abir Jacob no veía nunca ninguna mujer que no fuese su esposa. Las mujeres judías y también mujeres no judías, musulmanas que iban a verlo a él, tenían que estar detrás de la puerta donde él de su habitación y desde detrás de la puerta, entonces le contaban al asistente del qué problema había y el asistente del que hablaba. Ese hombre se cuidaba sus oídos, lo que escuchaba, no escuchaba nada que fuese de chisme ni de cosas, no, santidad total. Hubo una ocasión, como en una o dos ocasiones, que él tuvo que salir de la casa, porque otra cosa, nunca salía tampoco de la casa, nunca, estaba todo en Torah, en Kedushá, en santidad, en la mikve, en baño ritual. Y hubo una vez, no recuerdo bien qué incidente fue, que él tuvo que salir de su casa, pero había un problema, porque él no quería tener que mirar a nadie, ver ninguna otra mujer, se cuidaba mucho, ni entrar en contacto con la gente común en la calle. La gente que escucha esto quizás no entienda, pero esto es un nivel de santidad que eso no sé, es un nivel de los ángeles. Es igual que la gente, para llegar a un nivel de santidad o de conexión con Dios, tiene uno que estar muy santo y muy puro. Hay ciertos grados de conexión, pero a altitud de verdad espiritual hay que estar apartado de todo. Y si el que se acerca sin ser digno muere fulminado. Esos son secretos espirituales muy grandes. En resumen, por alguna razón él tenía que salir de su casa. Y como se vio obligado a salir, la condición que puso fue que tenían que decirle en el pueblo, a la gente, que nadie podía salir al pueblo en ese momento, que todo el mundo tenía que encerrarse en su casa para que él cuando saliera afuera no viera a nadie, ni viera otras mujeres que no fuese su mujer y santidad. Y así fue. Se le dio un mensaje a la gente del pueblo, la gente obedeció y él no caminaba por las calles. Dice que caminaba por los tejados, como en Marruecos, las casas están conectadas una al lado de la otra. Él caminaba por el techo y no, para no entrar en contacto con nadie. Es un nivel son cosas otra vez incomprensibles para la gente común, la gente, esas son cosas que es muy, 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 muy difícil de entender. Él les decía, lo más que se puede comparar esto es el caso del templo, donde estaba el Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, el Santo de los Santos, que ahí no entraba cualquiera. Ni siendo sacerdote podías entrar a no ser que fueses Cohen Gadol. Nadie entraba a la presencia de Dios, nadie, solamente el Cohen Gadol, y una vez al año. Entonces hay gente que tiene un nivel de alma tan grande que es, claro, no es que todo el tiempo el Abir Yaakov estuviese así alejado de la gente, no, él es constantemente, su casa estaba llena de gente. Ya le conté ahorita que hubo otra ocasión donde fue a ver una mujer que tenía el hijo inválido. Hay historias de, por ejemplo, esta es otra historia que se cuenta que en uno de esos viajes que él sale, había una mujer que tenía un problema en su matrimonio y fue a ver a la Abir Yaakov y le dijeron, no, él salió de viaje. Y la mujer fue en su búsqueda detrás de él y eventualmente alcanzó a la Vir Yaakov que iba por los desiertos en Marruecos. En aquellos tiempos se viajaba en carruajes tirados por burros y cosas así, mulas y cosas y esos tipos de carruajes y transportes. No había carretera, no había nada. Eso es como se viaja en los desiertos en aquella época y hoy también, ciertas partes. Y la mujer finalmente alcanzó el carruaje donde llevaban a la Vir Yaakov.
Y bueno, llegó allí y él recibió a la mujer. Él estaba con sus mantos y sus cosas, pero él recibió a la mujer y ella le contó el problema que había. Y el chofer del carruaje molesto porque decía, estamos en medio del desierto, no saben que este es un lugar peligroso, que vienen los árabes, los beduinos, los bereberes, y que van a atacar y no sé qué, porque ya son zonas peligrosas, ya bandidos. Y el Abir Jacob le dijo, no, más peligroso o más preocupante es no escuchar lo que esta mujer me viene a contar y su problema tiene más importancia que lo que pueda pasar de cualquier otra cosa. Y él escuchó a la señora, le dio consejo, le dio guía espiritual y la mujer regresó a su casa, pero él atendió a esa mujer, tuvo compasión de ella. Entonces, no es que él estaba alejado de la gente, por supuesto que no, si también daba shiurim, él tenía, otra cosa es que tenía en su casa también una sinagoga. Grandes rabinos normalmente construyen en sus casas sinagoga, para no tener que salir a ningún lado y estar todo el tiempo en Torah y en Kedushá, construyen una pequeña sinagoga en su casa y la gente viene. Y él tenía una sinagoga en su casa, igual Baba Sal, igual muchos grandes rabinos. Entonces, él atendía gente todo el tiempo, venía gente a verlo, hombres, mujeres, jóvenes, judíos, musulmanes, gente de todo tipo, del gobierno, porque todo el mundo sabía allí en Tafilalt, en Marruecos, que ese hombre es un hombre santo. Judíos y musulmanes sabían que ese era un hombre santo, porque hasta el sultán de Fez lo respetaba. Sabía que era un hombre de santidad. Todo el mundo ve, cuando hay un hombre santo, se ve. Entonces, el Abir Yaakov, les decía, es uno de estos grandes sadiquim, y todavía hay tantas historias y milagros que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. El, el Rabbi Yosef Haim, el gran cabalista de Irak, de Bagdad, también hay una historia. Fue la mamá de Rabbi Yosef Haim, no podía tener hijos. Y ella escuchó que en Marruecos había un hombre muy santo y quiso ir a pedir una verajá, una bendición para quedar embarazada. Escuchen esto, Rabbi Yosef Haim, el gran cabalista de Bagdad, que fue el maestro de Rabbi Yehuda Fetay y a la vez maestro de Rabbi Isaac Kaduri. Y la mamá de Rabbi Yosef Haim no podía tener, no quedar embarazada y escuchó de la santidad de la Virgen Jacob. La gente que sabe la distancia que hay desde Irak hasta Marruecos es como un lado del mundo a otro. Y esa mujer hizo con el permiso de su esposo, con algunos de sus sirvientes, fueron y hicieron un recorrido desde Bagdad, Irak, hasta Tafilalt, en Marruecos, a ver a la Vir Jacob. Y allí le dijeron, mire, vino a verlo esta mujer, viene desde Irak, el esposo de un gran rabino en Irak, y pasa esto, esto, así, así. Y el Abir Yaakov, no recuerdo bien cómo fue esto, el incidente de la historia, pero creo que sin ni siquiera llegar a verlo, le dijo, dile que no se preocupe, que le voy a dar una verajá, una bendición, y que sepa que ella va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y el niño que va a nacer no es cualquier niño, ese niño va a ser santo del vientre de su madre. Y una gran luz también para Israel. Y así fue. La mujer regresó a Irak, a Bagdad, quedó embarazada y tuvo a luz a un hijo, ¿quién? A Rabbi Yosef Haim. Tuvo luego más hijos, ¿no? Pero em, ese Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Hai, nació con la verajá que le dio el Abir Yaakov. Y que el que sepa de Rabbi Yosef Haim sabe que es uno de los grandes Hamim, un hombre santo también. Entonces, es para que vean la santidad del Abir Yaakov, que hasta el día de hoy muchas historias, una neshama muy, muy, muy especial. Fíjense que aquí yo tengo, tengo un libro frente a mí con algunas de estas historias y casi que no le... Todo lo que he contado de todo lo que yo he leído y estudiado de la vida de la Vir Yaakov, y son muchas, muchas, muchas las historias que se nos cuentan, ¿no? De este hombre, de la santidad de la Vir Yaakov. Hubo una ocasión cuando él estaba en su ciudad, en Tafilalt, iba pasando por un sitio donde estaban reunidos algunos sabios musulmanes y estaban ellos discutiendo de lo que, de la Sharia y de sus cosas, ¿no? Pero sabían quién era este hombre, un rabino, el rabino principal de la comunidad judía, un santo, etcétera. Y cuando ven que la Vir Jacob va pasando frente a ese sitio, lo mandan a llamar, ven, que venga, para que va a tener un lugar un debate y quieren que él esté presente. La Vir Jacob sospechaba que había algo raro ahí, pero dijo, bueno, muy bien, accedió, entró, se sienta
Y efectivamente, apenas que empezaron los eruditos islámicos a hablar, empezaron a hablar mal de los judíos y a criticar a los judíos y a hablar mal y esto y lo otro. Y empezaron a atacar a la religión judía y a los judíos y no sé qué y tal y tal. Y que el Islam es la única religión y que esto y que lo otro. Y el Abir Yaakov entró al debate. El Abir Yaakov, al igual que grandes rabinos marroquíes y rabinos sefardíes y tal, no solamente sabía de su religión, también sabía del Corán. Se sabía el Corán completamente y la religión islámica completamente, igual que muchos rabinos sefardíes que también saben de sefardíes de tierra islámica, saben del Corán. ¿Y qué pasó? Que David Jacob empezó a explicar también del Corán, aquí y allá, y a mostrar una serie de contradicciones y errores. Y el punto fue el que humilló a esos eruditos islámicos. O sea, que los derrotó en el debate que hicieron, lo que sea que estuvieron hablando ahí, porque el David Jacob demostró que tenía bien conocimiento del Corán, de la Sharia, y ellos entendieron que David Jacob había ofendido al profeta de los musulmanes, a Muhammad. ¿Y qué pasó? Querían hablar con el sultán para que diera muerte a David Jacob, pero como sabían que era un hombre muy, muy santo y que no iba a ser tan fácil que el sultán fuese a hacerle algo a David Jacob y tal, decidieron ver a otra persona, a otro, había como otra. Primero, creo que fueron a ver al gobernador y pensaron que el gobernador no iba a hacer mucho y fueron a ver entonces al sultán de Fez. Y bueno, inventaron todo un cuento, enviaron como a tres testigos y a otros eruditos islámicos a hablar mal de la Vir Jacob, no sé qué estaban inventando ahí, y decretaron que ellos iban a matar a la Vir Jacob, porque había hablado mal de Mohammed y del Islam y no sé qué, y pam. Y enviaron como un guardia con dos eruditos islámicos a dar el decreto a la ciudad de Tafil Alta, que se reparase la Vir Jacob, que lo iban a ejecutar públicamente. Todo el mundo nervioso, la gente, la gente en la comunidad judía con miedo. Y el Abir Jacob dijo, no, calma, aquí, tranquilo. Pónganse a decir tejilín, perdón, salmos, los tejilín y empiecen a rezar con calma, no se preocupen. Llegan noticias de que vienen unos mensajeros desde Fez para contar. Fez es una ciudad de Marruecos, para el que no sabe. Desde Fez a contar con la sentencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todo el mundo esperando, esperando, la multitud esperando, ¿no? Porque toda la ciudad escuchó, ¿no? Van a ejecutar a este sabio judío, ¿no? Y estaba la multitud esperando, cuando de repente la gente esperaba que llegaran los jinetes, ¿no? Con los mensajeros y los dos eruditos islámicos que venían a dar el anuncio. Y de repente aparece un jinete en su caballo con dos caballos más que estaban vacíos y como galopando a lo loco. Y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una tragedia había acontecido. ¿Qué pasó? Que cuando venía ese guardia con los dos otros eruditos islámicos que fueron entrando por la puerta de la Medina, de la ciudad, algo pasó que cuando entran, el arco, saben que en las ciudades hay como, bueno, la gente que sabe de ciudades de Marruecos, en los países islámicos, estas ciudades antiguas tienen una entrada con un arco así. Y cuando iba entrando, se cayeron las piedras, esas piedras grandes del arco y cayeron encima de los dos mensajeros y los mató al instante. Y cuando se enteraron de eso, la gente de la ciudad y los otros gente también de la comunidad, líderes de la comunidad islámica, todo el mundo se asustó y entendió que eso era una señal de Dios de que este hombre, el Abir Jacob, Rabbi Jacob Abu Hatzera, no era cualquier persona. Es un hombre santo, no un rabino solo, un hombre santo. Y no se metieron más con él. Y bueno, les decía, son muchas, muchas, muchas las historias que se pueden contar de la Abir Jacob. Aquí estoy contando algunas. Hay libros y completos con historias de él. Si quieres saber más de la Rabbi Yaakov, busca en este canal que yo he hecho algunos vídeos sobre él. Solamente con buscar Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Joel Ben Habib, va a encontrar algunos de los vídeos que yo hice hace ya algunos años sobre los milagros y la grandeza de Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alaba Shalom, Zehutó y Agen Aleno, que el mérito de Rabbi Yaakov nos acompañe, que Kadosh Baruj Hu nos bendiga a todos, en el Zehut de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que sigan ocurriendo grandes milagros, aquellas
personas que piden a Dios en el Zehut, en el mérito de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, puedan ver bendición y sus oraciones respondidas, Bezrat Hashem. Así que bueno, enviándoles a todos muchas bendiciones de la Tierra Santa. Hasta un próximo vídeo donde podemos continuar hablando de Torá, de Kabbalah, biografías de grandes sabios. Siempre he aprendido de mis maestros que la mejor manera también de progresar espiritualmente es leyendo las biografías de los sadikim, de los santos, porque cualquiera puede hablar lo que dice esto, lo que dice la Torá, lo que dice la Kabbalah, lo que dice no sé qué, pero hay que ver cómo vivían los sadikim. Esa es la mejor manera, no es lo que predica, sino cómo vive. Eso es lo importante. Entonces, uno aprende muchísimo de ver cómo vivían esta gente en santidad. Estos eran místicos reales, místicos de verdad, que estaba toda su vida entregado a la santidad. El místico es ese, el que está, como les conté, ¿no? El que está, se van a meditar, su neshama sale del cuerpo, hacen milagros porque alcanzan un nivel de pureza tan grande, un nivel de santidad tan grande que solamente con tocarlos o con el que ellos den una bendición hasta desde lejos, de la distancia, ocurren grandes hechos porque tienen una fuerza espiritual. Eso se llama estatura espiritual, muy, muy, muy grande. Y el Abir Yaakov, les decía, es uno de esos grandes sadikim, de los grandes cabalistas, que uno siempre trata de imitar, ¿no? El modelo de los santos, el modelo de los sadikim, porque y más los que queremos caminar en la senda, ¿no? De la santidad. Siempre el judío tiene eso, ¿no? De que no es solamente estudiar, sino también ser santos. Siempre con ese versículo, por eso decimos la Kedushá 3 veces en las sinagogas, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esta, y siempre es algo importante, ¿no? Y más la gente que se santifica a un nivel muy grande, como es el nivel de los Mekubalim, el nivel de los cabalistas, con una forma de vida muy grande. La diferencia entre los místicos judíos y otros místicos es que los demás místicos, por ejemplo, se encierran en un monasterio y no los ven más, no los ve más nadie, o se van por una cueva o se van a las montañas y ya se pierden del mundo. El místico judío no. El místico judío está en una comunidad. El Abir Jacob era el rabino de la comunidad, era el juez de la comunidad, tenía que decir muchas decisiones legales de la halajá, de las leyes judías. Iba por ahí recaudando fondos para los huérfanos, para las viudas, pasaba también Shabbat con su comunidad, las fiestas, pero hacía también sus retiros espirituales, que podían ser de una semana, de un mes, o ese que le conté, que fue esa vez que eso fue muy grande, 8 años encerrado. Entonces, pero después salía a la comunidad, salía a su familia, salía a atender a la gente. Esa es la diferencia entre el místico judío, que sí, te encierras o te apartas para estudiar, para progresar, para meditar, para subir en el nivel espiritual, pero después sales otra vez a la comunidad para entonces todo lo que aprendiste enseñarlo a la gente o que nada más que con la presencia de él la gente se beneficie, porque estando en la presencia de una gente muy santa, también esa gente está recibiendo de esa energía y reciben sanidad, reciben bendición con estar al lado de una gente santa que vive así entregado a la santidad en la purificación. Entonces es la diferencia entre el místico judío, que no se queda, sí, se van como en recluido en retiros espirituales y en cosas así como lo que estoy contando, pero después sale a la comunidad, porque es un rabino, es un líder de la comunidad, un líder religioso también. Todos los grandes rabinos, cuando uno lee las biografías, por eso voy a decir que lee las biografías, veías que es así, se apartaban, pero siempre lo vas a ver en la comunidad, en el Shabbat, en la fiesta, con todos los demás judíos. Entonces es como una expandirse contracción. Sales a estar con la comunidad, luego te retiras para seguir purificándote y luego sales nuevamente a llevar esa luz a la comunidad, a los hermanos y a toda la gente que venía, porque el Abir Yaakov venían a ver los judíos y no judíos, musulmanes y todo tipo de gente, hasta la gente de la política, los sultanes, una gente, algo increíble. Entonces esa es la diferencia entre el místico judío y otros místicos, los que se aíslan totales, pero el místico judío no. El místico judío, un cabalista, también es líder de su comunidad y tiene eso muy claro siempre, que se retira, pero luego sale a la comunidad a enseñar y a que la gente reciba de su luz también. Y otra vez, sea quien sea el que venga, sea judío o no judío, a recibir de la santidad de ese hombre, de esa Neshama de un nivel tan, tan elevado. Y si ese es el Abir Yaakov, hay que entender que toda su familia era así. Ya lo dijimos, una dinastía de familia santa. La mujer también, su esposa, sus hijas. En un hogar donde vive un hombre con ese nivel de santidad, todo el mundo ahí es muy, muy, gente muy elevada. La esposa,
las hijas, los hermanos, gente muy, muy elevada espiritualmente. Besat Hashem, en otros vídeos seguiremos contando sobre esta biografía de los grandes Sadikim. Si quiere aprender más, les decía sobre la Vir Yaakov, hay otros vídeos que he hecho en este video, en este canal. Hay toda una playlist con biografías de grandes Sadikim, grandes cabalistas que los pueden encontrar en el canal, y muchas otras enseñanzas de los sabios. Enviándoles muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom y bendiciones a todos.